Esta historia me la mandaron por correo hace tiempo y desde que la leí no he podido sacarla de mi cabeza porque tiene de todo, tragedia, misterio y algo que todavía hoy provoca escalofríos. Se trata del famoso Rancho del Póquer, un lugar que durante generaciones estuvo marcado por una desgracia que comenzó con un simple error cometido por un hombre llamado Don Joaquín. Don Joaquín era un hombre trabajador, respetado en el pueblo, conocido por mantener siempre unida a su familia. Vivía con su esposa y sus 3 hijas en un rancho bonito, tranquilo, rodeado de campo y animales. Ese lugar era el resultado de años de esfuerzo, sacrificios y trabajo duro. Era todo lo que tenía. Sin embargo, tenía un defecto que poco a poco fue afectando su vida: le gustaba tomar. Cada fin de semana iba a la cantina del pueblo, se juntaba con amigos y compadres, y entre risas, música y alcohol perdía la noción del tiempo y del peligro. Una noche, completamente borracho, aceptó sentarse a jugar póker con unas personas que no eran del pueblo. Eran hombres desconocidos, con fama rara, callados, armados, que no inspiraban confianza. Entre apuesta y apuesta comenzó a perder dinero, herramientas, animales, hasta que sin darse cuenta terminó apostando su propio rancho. Nadie lo detuvo, nadie lo hizo reaccionar, y en cuestión de minutos perdió el patrimonio de toda su familia. Al día siguiente despertó con una cruda terrible y con el recuerdo claro de lo que había hecho. Desesperado, buscó a esas personas y les rogó que anularan la apuesta. Les explicó que estaba borracho, que no estaba consciente, que había sido un error, que su familia dependía de ese lugar, que ahí habían crecido sus hijas. Pero ellos no quisieron escuchar. Le dijeron fríamente que el trato estaba hecho, que tenía una semana para desalojar y que no intentara nada raro, porque sabían dónde vivía y quién era su familia. Desde ese día el miedo se instaló en la casa. Su esposa y sus hijas notaban cómo camionetas extrañas rondaban el rancho por las noches, cómo hombres armados se detenían a observar desde lejos, cómo a veces escuchaban voces y pasos afuera. En el pueblo se decía que esas personas ya habían matado antes y que no tenían piedad. La esposa, aterrada, decidió irse con sus hijas a otro pueblo para protegerlas. Le suplicó a don Joaquín que se fuera con ellas, que empezaran de nuevo en otro lado, pero él se negó. Decía que no podía abandonar lo que era suyo, que no era justo perder todo por un error, que lo habían engañado aprovechándose de su borrachera. Se quedó solo en el rancho. Pasaron los días y llegó la última noche. Esa noche, don Joaquín estaba sentado en la sala, en su viejo sillón, con una lámpara encendida, rodeado del silencio del campo, pensando en qué hacer, arrepintiéndose, recordando a su familia, sintiendo que ya no había salida. Algunos dicen que estuvo escribiendo durante horas, como si quisiera dejar constancia de lo que estaba pasando. Nadie sabe exactamente a qué hora llegaron esas personas, solo se sabe que forzaron la puerta, entraron sin hacer ruido y lo atacaron sin darle oportunidad de defenderse. Lo asesinaron de una manera brutal. Su cuerpo fue encontrado dentro de la casa. Y su cabeza apareció al día siguiente cerca del río, como si quisieran mandar un mensaje. Después de eso, los nuevos dueños tomaron el rancho, pero desde el primer día comenzaron a pasar cosas extrañas. En las madrugadas se escuchaban pasos alrededor de la casa, puertas que se abrían solas, golpes en las paredes y lamentos que parecían venir del campo. Los trabajadores decían sentir que alguien los observaba todo el tiempo, como si no estuvieran solos aunque no vieran a nadie. Algunos despertaban sudando, con pesadillas en las que veían a un hombre sin cabeza caminando por los pasillos. Lo más aterrador ocurrió cuando una noche uno de ellos vio una vaca caminando lentamente alrededor de la casa, dando vueltas sin parar. Al acercarse con una lámpara, se dio cuenta de que no tenía cabeza. Salió corriendo y jamás volvió. A partir de ahí, nadie quiso quedarse. Abandonaron el lugar y dejaron todo atrás. Durante muchos años el rancho permaneció vacío. Se vendía barato, casi regalado, pero todas las familias que llegaban se iban al poco tiempo. Decían que el ambiente era pesado, que se enfermaban sin explicación, que tenían sueños extraños, que sentían tristeza, miedo o desesperación apenas entraban. Algunos incluso aseguraban escuchar a alguien escribir por las noches,
como si una pluma se moviera sola sobre el papel. Décadas después, los abuelos del narrador heredaron el rancho a sus padres. Aunque conocían la leyenda, no creían en ella. Pensaban que solo eran cuentos. Decidieron remodelarlo y convertirlo en una casa de campo. Trajeron trabajadores, cambiaron techos, pintaron paredes y sacaron muebles viejos. Un día encontraron una habitación cerrada con un candado oxidado. Era el único cuarto que nadie había abierto en años. Cuando rompieron el candado y abrieron la puerta, un aire helado salió de golpe, como si alguien hubiera estado esperando ese momento. Dentro había ropa vieja, botas, fotografías antiguas, un álbum pegado por la humedad y, en un closet, una carta doblada con cuidado. El narrador la leyó. Era una denuncia dirigida a las autoridades. Don Joaquín pedía ayuda, decía que lo querían matar, que tenía miedo por su familia, que no sabía a quién recurrir. Estaba firmada por él. El padre, sin darle importancia, ordenó quemar todo para seguir con la remodelación, pero el hijo quedó marcado, porque entendió que la historia era real. Semanas después fueron a pasar un fin de semana. De noche, el lugar se sentía extraño, demasiado silencioso, como si el rancho estuviera observándolos. Cerca de la madrugada, el hijo despertó para ir al baño y vio a su padre sentado en el comedor escribiendo con la luz prendida. Le habló, pero no respondió. Seguía escribiendo sin parar. Al acercarse, notó que tenía los ojos cerrados, como si estuviera dormido. Miró la hoja y sintió que la sangre se le helaba. Era exactamente la misma carta que habían quemado, con las mismas palabras, la misma letra y la misma firma. Lo sacudió con fuerza y su padre despertó confundido. No recordaba nada. No sabía por qué estaba ahí ni qué había escrito. Al día siguiente hablaron con los abuelos, quienes les dijeron que esa carta debía entregarse, que don Joaquín nunca tuvo justicia, que su alma probablemente seguía atrapada ahí esperando ser escuchada. Fueron a la policía y la entregaron sin dar explicaciones, solo diciendo que pertenecía al antiguo dueño del rancho. Desde ese momento todo cambió. El ambiente se volvió tranquilo, la casa se sentía ligera, ya no había pesadillas, no se escuchaban ruidos, no se sentían presencias. El rancho por fin pudo ser habitado sin miedo. Después de más de 100 años, don Joaquín había sido escuchado. Después de tanto sufrimiento, por fin pudo descansar en paz. Y así nació la leyenda del rancho del póker.